Ya comienza Política Global por FM La Tribu. En este programa habitualmente abordamos conflictos y situaciones políticas que se van dando en distintas partes del mundo. Bueno, por cierto, es un programa de política internacional y corresponde que así sea, que de esos temas debamos referirnos. Pero quizás para no ser redundantes, no siempre vamos al fondo de las cuestiones o al fondo de la cuestión, ya que lo que subyace bajo todos estos temas que abordamos siempre es lo mismo. Esto es un determinado sistema económico de producción y distribución de bienes y servicios, sus consecuentes injusticias de clase, explotación y demás. Bueno, lo cual no quiere decir que no haya también otros factores que incidan en la política, pero como los nacionalismos, la xenofobia, que también generan discursos de odio y provocan conflictos entre las naciones, nosotros no vamos a caer en un determinismo económico, pero la geopolítica y la política internacional están sustancialmente marcadas por la lógica y las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Entonces, la dinámica del poder mundial no es más que la manifestación de estas relaciones económicas y de clase, pero a una escala global o internacional. En este contexto, las naciones, al igual que las empresas, compiten ferozmente unas con otras por recursos, mercados, esferas de influencia y demás. Es decir, la política internacional, por lo tanto, no puede ser entendida sin tener en cuenta estas relaciones de producción que la configuran, que son las mismas que configuran a los propios estados capitalistas involucrados en este concierto de la política internacional. Los conflictos, las alianzas y los enfrentamientos entre naciones son principalmente un reflejo de los intereses económicos de las clases dominantes. No únicamente, repetimos, al menos no para nosotros, pero sí predominantemente. Sé que hay otras corrientes políticas que suelen reducir absolutamente todo a una esfera económica. De todas formas, es evidente que el imperialismo es lo que rige fundamentalmente a la dinámica de la política mundial. La estructuración política del mundo a través de instituciones internacionales como la ONU, el G20, y financieras como el FMI y el Banco Mundial, que responden a los intereses de la potencia dominante y someten a los países en desarrollo a una dependencia estructural, son la base para la perpetuación de todo este sistema. Pero el imperialismo contemporáneo no se limita solo a la explotación económica. Es indudable que el poder militar sigue siendo una herramienta clave para imponer esa hegemonía, y en la actualidad eso está más claro que nunca. Las intervenciones militares, directas e indirectas, siguen siendo un factor de poderío no solo para defender estos intereses económicos de las potencias, sino también para mantener su influencia política en todo el mundo. Sin embargo, el ascenso de potencias emergentes como China, si bien obviamente ha añadido una nueva dimensión a la geopolítica contemporánea, lejos está de ser la salida a esta situación, como muchos incluso desde la propia izquierda quieren ver. Si bien obviamente China, Rusia, Irán se presenta como un contrapeso a la hegemonía de Occidente, son países que siguen operando en rigor dentro de la lógica del mercado capitalista global. Aunque principalmente en el caso chino, férreamente eso está controlado por un Estado autocrático. Es decir, el multilateralismo ha demostrado ser insuficiente para resolver esta crisis del capitalismo global, ya que no suprime ninguno de sus males intrínsecos. Solo pretende repartir un poco más el dominio político mundial entre un puñado de estados, pero para nada alivia la carga de la inmensa mayoría de la población trabajadora, desocupada, que somos los pobladores del mundo. Y la solución a esta realidad imperante tampoco va a venir en las reformas superficiales que puedan implementar gobiernos que se dicen progresistas en algunos países de América Latina o de otras partes del mundo, sino que es necesaria una transformación radical, profunda y mundial, que derive en una nueva orientación social. Esta perspectiva no solo nos invita a criticar el estado actual del mundo, sino también a luchar por construir una alternativa. La dificultad de esta tarea no nos tiene que hacer bajar los brazos. Es sencillamente por esto que nosotros nos lanzamos con este programa y con nuestro portal politicaglobal.ar, que son modestos espacios que nos forjamos para tratar de contribuir a esta batalla. Quizás en la repetición de programas o artículos que vamos volcando en nuestro portal, a veces se nos puede pasar dejar en claro constantemente este objetivo principal, que siempre procuramos transparentar,
pero tal vez en ocasiones caigamos en el vacío de narrar episodios, nombres, lugares y situaciones como suele suceder en los grandes medios masivos de comunicación, aunque sí en general tratamos de contextualizar, explicar un poco los temas, incluso cuando se puede dar un pequeño marco histórico. Pero por eso nos tomamos este pequeño espacio para refrescar este concepto y, bueno, simplemente terminar diciendo que la política internacional, en última instancia, no es solo una cuestión de poder entre estados, sino también una manifestación de la lucha de clases a nivel global. Y es ahí donde reside la posibilidad de un cambio real y donde cada uno de nosotros puede tomar parte. Visita nuestra web y seguinos en las redes politicaglobal.ar. Bueno, tenemos que seguir refiriéndonos a Venezuela porque allí no se ha solucionado la crisis política. Ya hace un par de semanas de la elección y Nicolás Maduro fue proclamado triunfador. Fue esto recientemente refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, un órgano controlado por el chavismo, por el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, la oposición derechista, que no reconoció esas elecciones, la mayoría de los países del mundo tampoco, están solicitando que aparezcan estas famosas actas que no aparecen para validar este triunfo, y bueno, siguen habiendo ahí marchas y contramarchas del oficialismo en la oposición, pero para hablar al respecto ya tenemos el placer de tener en línea nada más ni nada menos que al querido Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, un emblema ya de la izquierda nacional y por qué no mundial. Yo diría, me animaría a decir, no debe haber muchos dirigentes, cuadros políticos de la talla de Jorge en el mundo con tanta trayectoria, tanta experiencia, tanta formación política y teórica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, y probablemente usted no sepa, pero también es un poco el padrino de este programa. El padrino en el buen sentido, claro, no tiene nada que ver con la mafia, Jorge. Bueno, fue nuestro primer entrevistado el año pasado y también lo hemos molestado un par de veces, aprovechando su conocimiento, ¿no?, de la política internacional. No todos los referentes políticos de los partidos tradicionales, patronales, pueden conversar sobre estos temas con el nivel de conocimiento y rigurosidad como lo hace Jorge, que además es un analista internacional, escribe allí artículos sobre el tema constantemente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Se ha creado una situación extremadamente compleja a nivel internacional, pero lo que hay que entender es que estas elecciones se llegó por un acuerdo tripartito o incluso cuadripartito, porque a estas elecciones se llega y el gobierno autoriza la presentación de un candidato opositor en función de un acuerdo que se alcanzó en Barbados, en donde a cambio de elecciones relativamente libres, el gobierno norteamericano se comprometía a hacer una serie de licencias que había dado a Venezuela para exportar el petróleo al Golfo de Texas, donde hay refinerías que tienen la capacidad para refinar el petróleo venezolano. Incluso históricamente, cuando las refinerías venezolanas no funcionaban, no tenían un desperfecto o no daban algún abasto, las únicas en el mundo que podían refinar el petróleo pesado de Venezuela eran estas que están en el sur de Estados Unidos. Y efectivamente, de 300.000
barriles por día que producía Venezuela, se fue a 865.000. Es verdad que también en esto hay que incluir la venta de petróleo a China, en la que China le adelantó el pago del petróleo en la forma de un préstamo. Entonces, a medida que Venezuela le exporta a China, va descontándose del préstamo. Ya ahora Venezuela no recibe un solo dólar por la venta a China. Es decir, era un acuerdo que se discutió mucho y hubo concesiones de uno y otro lado. De manera que, al producirse este desenlace, en donde claramente Maduro ha perdido las elecciones y las desconoce por ese motivo, no muestra las actas y se adjudica una diferencia aparentemente normal, es evidente que algún compromiso no se llevó a cabo, algún acuerdo se rompió, o que, dicho de otro modo, las elecciones fueron algo que golpeó el acuerdo. ¿Por qué? Porque si es verdad lo que dicen los opositores, que obtuvieron una victoria holgadísima, una cosa como cerca del 80% o del 70% contra el 25%, ahí todos los acuerdos vuelan, naturalmente. Es decir, Maduro tenía que entregar el gobierno en enero recién, que era el traspaso del mando. Las Fuerzas Armadas están con Maduro, la justicia está con Maduro, la Asamblea Nacional está con Maduro, tiene todo atado y puede llegar a una transición ordenada y permitir que la oposición esta de derecha gobierne bajo un tutelaje de tantas instituciones del Estado. El problema es que si ganaron por el 70% de los votos, ahí pueden haber desconfiado de que este acuerdo se mantenga en vigencia por el propio peso de la situación. Porque imagínate, sube este hombre, no me acuerdo, Edmundo creo que se llama, González Urrutia. Sube y bueno, no puede hacer nada porque todas las instituciones del Estado están en manos de Maduro. Con la cantidad de votos que tuvo, se armó una crisis política, pero ya en la presidencia de la República en manos del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entonces puede ser que haya ocurrido una cosa de este tipo, lo cual demuestra que la crisis política es muy aguda, porque poca gente se ha dado cuenta que el único que aplicó el programa de Milei en el mundo es Venezuela. Venezuela ha logrado dolarizar la economía sin tener un dólar, algo que todos los economistas dicen a Milei que no puede hacerse. Y aplicó un ajuste absolutamente violentísimo para alcanzar este resultado por medio de un método típicamente de Milei, que es desatar una furiosa inflación que liquida todos los valores de salario, jubilación, etcétera, en términos de moneda nacional, y por lo tanto provoca una gran valorización del dólar. Bueno, Milei arrugó cuando vio que se desataba un fenómeno hiperinflacionario a partir de la devaluación que hizo en el mes de diciembre y en el mes de enero. Procuró cerrar la canilla mediante este dólar fijo y un conjunto de maniobras que fue llevando adelante. Por lo tanto, es una crisis extremadamente severa, y esa crisis severa se expresa en el plano político en que estos acuerdos se han roto, pero todavía no terminaron de romperse, porque todavía Biden mantiene las concesiones que le hizo, o mejor dicho, mantiene el levantamiento de sanciones y bloqueos a Venezuela, parciales, que beneficia fundamentalmente a la empresa Chevron, que saca el petróleo de Venezuela. Un porcentaje muy elevado de estos 860.000 barriles diarios es de Chevron, no es de PDVSA. Bien. Eso que consiguió cuando se llegó a este acuerdo electoral. Y Biden no toma ningún tipo de medida, aprovecha que hay elecciones, todo el mundo está distraído en Estados Unidos, porque hay elecciones, y mantiene esto en pie. Por lo tanto, es obvio que todavía siguen negociando. Y el que más está desesperado en negociar es Lula,
porque Lula tiene elecciones en octubre, elecciones municipales, y los principales diarios, tanto O Globo como Folia de Pablo, lo atacan por no ser concluyente con Maduro, es decir, no reconocerlo, como hizo Boric en Chile, bueno, por supuesto Milei, no reconocerlo. Además hay asilados en la Embajada Argentina en Caracas, y la embajada ahora quedó a cargo de Brasil, y sin embargo, a pesar de que quedó a cargo de Brasil, no se llega a un acuerdo para evacuar a estos venezolanos que están asilados en la Embajada Argentina. Entonces es un golpe para Lula, que encima de lo que les digo, disculpen la extensión de lo que estoy diciendo, tiene una división en el PT porque el PT está con Maduro. La cúpula del PT está con Maduro. Y Lula está gobernando Brasil con 36 ministerios que repartió entre el conjunto de la derecha brasileña para poder tener una viabilidad con el Congreso brasileño. Así que esta crisis es enorme. Ahora, yo como militante de izquierda, etcétera, tengo una frase para esto que la quiero repetir aquí. El fraude electoral no es un método de lucha contra el imperialismo. El fraude electoral siempre es un método que termina quebrando a las fuerzas populares, las termina desmoralizando porque es incompatible con cualquier perspectiva emancipadora. Ahora, esta posición justamente respecto a Venezuela, Jorge, ha generado, cuando no, dentro del microclima de la izquierda marxista, trotskista, una fisura de una agrupación tildando de democratizante a la otra por apoyar, por criticar al madurismo y de esa forma supuestamente apoyar a la derecha, a la oposición derechista. ¿Cuál sería una salida? Porque está de un lado Maduro y del otro la oposición derechista. Una revolución obrera y socialista, claro, así en lo inmediato no va a haber. Es un poco claro, esa la dicotomía. Para la izquierda no hay soluciones en lo inmediato. A este escenario se llegó a través de un largo tiempo. Pero voy a arrancar de la situación inmediata y después voy a ir al escenario a cómo se llegó. La posición de que se reconozcan las elecciones, etcétera, etcétera, es una posición formal, absolutamente formal, porque no es así como uno va a avalar un gobierno de derecha, está avalando un gobierno de derecha. Y ese gobierno de derecha tiene una historial de boicotes electorales, de gobiernos en el exilio, reconocidos por el imperialismo, etcétera, que le quitan la autoridad para decir, bueno, yo soy un gobierno legítimo. ¿Me explico? Es decir, uno no es un gobierno legítimo porque gana una elección y tiene un historial de fraudes y de golpes y de atentados, etcétera, etcétera. De todos modos, no voy a aceptar de ninguna manera, vuelvo a repetirlo, el fraude electoral de Maduro. Ni siquiera es un fraude electoral, él convoca elecciones, él las convoca en función de un acuerdo y después va y desconoce él los resultados de las elecciones que convocó a él. Eso ni siquiera es un fraude, eso es simplemente propicio. Entonces, este es el escenario. En este escenario no podemos estar con la derecha nunca, porque ni en este ni en cualquier escenario una fuerza progresista, revolucionaria, socialista puede tener ningún punto de contacto con la derecha. Pero no se puede hablar. Entonces, los partidos que dicen no, que se reconozca el resultado electoral, están cometiendo una torpeza y revelando cosas muy interesantes. Están revelando que quieren decirle al electorado argentino que votame en el 2025, que yo no soy Maduro y yo soy un demócrata y si gana la derecha la acepto y si gana la izquierda mejor, etcétera, etcétera. Ese mensaje no desarrolla conciencia emancipadora de lucha de ningún pueblo. Por eso yo me opongo totalmente a la posición que tiene el FITU. Por otro lado, el FITU tiene esta posición después de haber sido rabiosamente chavista. El MST en particular, Izquierda Socialista, fueron rabiosamente chavistas, porque en aquella época fui invitado varias veces yo a hablar en foros venezolanos, y por lo tanto tomé contacto con las fuerzas vinculadas tanto al MST como a Izquierda Socialista,
Y efectivamente era así. Me acuerdo cuando saludaron como si fuera la toma del Palacio de Invierno la nacionalización de los canales de televisión que estaban en manos de grupos económicos determinados. En materia de comunicaciones no se puede admitir que un gobierno controle los medios de comunicación, porque un gobierno que controla los medios de comunicación y encima es un gobierno que no es socialista, va a usar esos medios de comunicación para destruir la unidad de la clase obrera, y efectivamente es lo que ha hecho Maduro todo el tiempo. La clase obrera en Venezuela está tremendamente fragmentada y desmoralizada como la consecuencia de este gobierno, y la mayoría no votó a Maduro, sino que votó a la oposición. Impresionante. Y eso que no votaron los que están fuera del país como emigrantes, que se calculan en varios millones. Entonces la conclusión que hay que sacar acá es un mensaje más general para Argentina, para Brasil, para el mundo entero, para Venezuela, de que hay que desarrollar una fuerza revolucionaria independiente. En Argentina es una elección importante para enterrar definitivamente el cadáver del peronismo y del kirchnerismo. No representan la causa popular. En 6 meses Milei ha destruido todo lo que tiene el movimiento obrero, sin que peronistas, ni kirchneristas, ni la CGT, ni los sindicatos, ni nadie hayan presentado la menor resistencia, y no solo eso, sino que están colaborando con el gobierno, como ocurre con la reforma laboral, porque tienen más miedo a la clase obrera estos sectores que lo que le tienen a Milei, y efectivamente lo van acompañando. Inclusive la ley de jubilaciones que se aprobó ayer y que Milei dice que va a vetar, representa un aumento miserable pero nada, son migajas para los jubilados, en las cuales Milei hace un escándalo fenomenal, pero la prueba que son migajas es que acaba de aplaudir la Fundación Mediterránea, de Pagani, de Arcor, de Techín, de Roggio, de Cavallo, acaban de aplaudir esta ley, diciendo esta es una ley muy buena, porque si mañana, lean lo que escribió la Fundación Mediterránea. Bueno, Jorge, por último, pareciera un poco el clima en Venezuela ir bajando la efervescencia, las marchas tanto de la oposición como del oficialismo parecieran ir mermando en cuanto a convocatoria, uno posiblemente avisora una normalización y que de esta forma va a servir para la perpetuación del chavismo de Nicolás Maduro en la presidencia, pero hay agoreros que incluso se animan a vaticinar guerra civil, escenarios de conflicto. ¿Cuál es su visión? ¿Qué perspectiva ve en lo fáctico, de acá en los hechos concretos, en lo inmediato en Venezuela? Mira, te escuché un poquito entrecortado, a ver si entendí. No creo que vaya a haber una normalización en un sentido real, porque hay una represión muy tremenda. Y esa represión muy tremenda, también, aunque esté dirigida contra la llamada derecha, repercute en la clase obrera, haciendo cundir el temor, especialmente en una clase obrera que no está unificada organizativamente, que no tiene un liderazgo, que está enfrentando como víctima toda esta situación. Entonces, no creo que ocurra esto, digamos, de una llamada normalización. Esto va a seguir prosperando, y en parte lo que habrá que esperar, porque todavía Maduro sigue siendo presidente constitucional porque el mandato vence en enero, hay que ver quién gana las elecciones en Estados Unidos y cómo ese gobierno que gane se dispone a encarar la cuestión venezolana. ¿No es cierto? Los dos son reaccionarios, tanto la de Harris, que en el discurso en que aceptó su nominación dijo que va a seguir la guerra contra Rusia y la guerra contra Gaza, sí. y están desplegando portaaviones en el Mediterráneo. Tener una actitud diferente a la habitual, que no le dio ningún resultado con Venezuela, y si gana Trump, veremos qué es lo que tiene en la cabeza, hasta dónde está dispuesto a llegar en un boicot a Venezuela, y porque por elevación, un boicot a Venezuela también es un boicot o un reforzamiento del boicot a Cuba. Está pasando por una situación social y económica gravísima.
Bueno, Jorge, una vez más, muchas gracias por su tiempo, por compartir este análisis con nosotros, muy interesante como siempre. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, adelante la tribu. Vamos, Jorge. Bueno, ahí estaba el querido Jorge Altamira, emblema de la izquierda nacional, un amigo de la casa. Nosotros hacemos una tanda y ya regresamos. Cada nuevo emisor. La tribu viva. Estás escuchando Política Global por la Tribu. Vamos a Estados Unidos, donde la semana pasada se llevó a cabo la Convención Nacional Demócrata, un evento con mucha coreografía. El que lo siguió por la tele o habrá visto las fotos en los diarios, habrá visto eso bien al estilo yankee, grandes pantallas LED, fuegos artificiales, todo bueno, fuegos artificiales no, porque está en un lugar techado. Se llevó a cabo en Chicago del 19 al 23 de agosto, fueron 4 días, en el United Center, que es un microestadio al estilo del Luna Park, para que se den una idea. Bueno, congregó a unas 57 delegaciones que participaron, un total de 5.000 delegados, junto a los suplentes que había ahí. Y el encuentro fue casi que una formalidad para oficializar la candidatura finalmente de la actual vicepresidenta Kamala Harris, encabezando la fórmula presidencial para las elecciones de noviembre en ese país, que va a estar acompañada como candidato a vicepresidente, finalmente por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, porque ya se sabía que había reunido los delegados suficientes como para ya ganar esta precandidatura, finalmente que sea respaldada por el Partido Demócrata como candidata. Así que fue más que nada una formalidad el evento. Hubo oradores destacados como el propio presidente Joe Biden, que le dio un fuerte respaldo. Estuvieron el matrimonio de los Obama, los Clinton, el propio Bernie Sanders entre los oradores, que es como a la izquierda, si se quiere, del Partido Demócrata, si se puede decir de esa manera, un partido, dentro del panorama bipartidista yanqui estadounidense, el ala progresista, si se quiere, pero es un partido obviamente muy conservador, donde no se toca ni una coma del establishment de Estados Unidos. El propio Bernie Sanders respaldó también fuertemente, casi sin fisuras, la candidatura de Kamala Harris. El matrimonio Obama, el matrimonio Clinton, de hecho fue muy elogiado el discurso de la esposa de Obama, Michelle Obama, un discurso muy encendido. Todos los discursos apoyaron básicamente a Kamala Harris, destacando sus dotes, sus virtudes, y criticando a Donald Trump. Se procuró un poco disimular las crisis internas que hubo dentro del propio partido. Ahora pareciera ser que Joe Biden es un héroe nacional que resignó la candidatura en aras del partido, del país, pero ahí debe haber habido, el viejo no se quería bajar, lo bajaron. Hubo fuertes presiones de magnates, de gente, inversores fuertes. Es más que nada una contienda, les diría, de billeteras en las candidaturas en Estados Unidos. El que pone más plata gana la candidatura. No es que no hay un discurso, debate de ideas, un discurso programático, no, ahí el que pone la tarasca es candidato, el que reúne mayores apoyos financieros, empresarios que acompañen la candidatura, es decir, no es que uno mismo la pone, sino que consigue recaudar los fondos. Y Kamala Harris, la verdad que cuando se conoció que finalmente Biden se bajaba y apoyaba la precandidatura, que finalmente ayer se consagró, de Kamala Harris, como candidata a presidenta de Estados Unidos en noviembre, las elecciones que van a ser en noviembre, tuvo récords de recaudación, no sé cuántos millones de dólares en no sé cuántas horas, batió todos los récords. De hecho, se estima que esta va a ser la campaña electoral más cara en la historia de Estados Unidos. Se estima que unos 20.000 millones de dólares se van a gastar en total entre los dos candidatos, tanto Kamala Harris como por el otro lado Donald Trump. La que cerró el evento obviamente fue la candidata finalmente consagrada, Kamala Harris, que dio un discurso de unos 40 minutos que tuvo un tono más bien emocional, optimista. Todos destacaron este nuevo impulso que le dio
a la campaña electoral del Partido Demócrata, a la candidatura de Kamala Harris. No tuvo un gran contenido político, una gran sustancia política. Su discurso fue criticada por ese sentido. En cuanto a política internacional, no tuvo casi que ninguna expresión, una mínima expresión respecto a su enfoque de los aliados tradicionales de Estados Unidos. Como nos anticipaba en el anterior bloque Jorge Altamira, también hizo referencia a que va a continuar la guerra, el apoyo a Ucrania, ella lo mencionó de esa manera. Bueno, también hizo un fuerte énfasis a la competencia con China, y acá cito textual: se asegurará de que Estados Unidos y no China gane la competencia por el siglo XXI. La verdad, un sincericidio tremendo que se mandó allí en el marco de su discurso Kamala Harris. Bueno, obviamente yo creo que la candidatura de Kamala es lo que espera, de hecho, Netanyahu, que gane, Zelensky, que gane Kamala Harris. Por eso creo que en parte tuvo que ver la sorpresiva incursión ucraniana en territorio ruso, en la región de Kursk, donde ellos dicen que ya tomaron 1.000 kilómetros cuadrados de esa región rusa y decenas de poblados, y siguen allí, no pueden ser reprendidos por las tropas rusas. Incluso muchos indican que siguen avanzando, que no los lograron detener. Algunos otros dicen que sí lo lograron detener, pero que siguen allí, no los hacen retroceder. Pero bueno, están allí ocupando Kursk y están a las expectativas de otras regiones vecinas. Bueno, obviamente Donald Trump dijo que en caso de ganar se le corta el chorro a Ucrania, y creo que por eso está quemando las últimas naves Zelensky. Bueno, a la espera de qué va a suceder en las elecciones de Estados Unidos en noviembre, porque si llega a ganar Trump, sabe que se le acaba la joda, entonces está acá quemando los últimos cartuchos. Los analistas internacionales, militares, dicen que más allá de esta ocupación sorpresiva en territorio ruso de Ucrania, sigue en desventaja en lo que es la guerra. Bueno, entonces están todas las fichas puestas por parte del gobierno ucraniano a una continuidad demócrata. Ya fue muy enfática la semana pasada en su discurso Kamala Harris, diciendo que va a continuar el apoyo a Ucrania. Obviamente también lo va a hacer lo mismo con el asedio a Gaza, con el genocidio sionista en Palestina. Va a continuar apoyando. De hecho, hace poquito el propio presidente Joe Biden habilitó un nuevo desembolso de $20.000 millones para Israel, para compra de armas, obviamente. Bueno, así que va a continuar la masacre en Gaza en caso de continuar el Partido Demócrata. Como ahora las encuestas parecen estar dando, se revirtió, venía Trump ahí un poquito en alza. Ahora que se oficializó la candidatura de Kamala Harris, emparejó, ya la están dando poquito por encima de Trump algunas encuestas, la mayoría 2-3%. Hay como una ínfula demócrata luego de esta candidatura. La verdad que si seguía Biden era una candidatura condenada al fracaso. Pero bueno, esto dio un nuevo ímpetu a la campaña demócrata en Estados Unidos. De hecho, la masacre en Gaza estuvo presente en la convención demócrata de manera oculta y solapada, porque se intentó tapar por todos los medios, cercaron ese microestadio, no sé cuántas cuadras, hubo manifestaciones, así y todo. Sin embargo, todos los días de la convención, los 4 días pro-palestinas, durante todo el evento, hubo represión policial, limitaciones para protestar cerca del recinto. Pero de hecho muchos delegados pro-palestinos, muchos demócratas, obviamente en minoría, pero hay demócratas que están en contra del genocidio sionista en Gaza. Se les dio pequeñas concesiones dentro del evento, pero no lograron, allí fueron silenciados, no lograron que se los suba al escenario principal para que tengan espacio allí, para que puedan dar un discurso ni menos que hablar, obviamente. Así que bueno, se les hizo unas pequeñas concesiones, se tapó discretamente todas esas banderas palestinas, manifestaciones que hubo en el marco de ese evento masivo de la candidatura que se oficializó de Kamala Harris. Bueno, y muchos sectores de izquierda, como principalmente Bernie Sanders, pero también otros delegados demócratas, estuvieron acompañando así, sin grietas, la candidatura de Kamala Harris, que bueno, finalmente va a ser la candidata demócrata frente a Trump,
que logró el apoyo de Robert Kennedy Jr., era un candidato independiente, que siempre hay un tercero en discordia, están los dos partidos principales de Estados Unidos y siempre hay alguno. En una época era siempre Ross Perot, que se presentaba como el tercero en discordia, el partido independiente siempre salía tercero lejos, obviamente. Lo mismo iba a suceder con Robert Kennedy si finalmente lanzaba su candidatura, pero sorpresivamente, aunque si bien él se presentaba de manera independiente, se sabe que es un simpatizante del Partido Demócrata. Bueno, no sé cuánto habrá puesto, no sé qué trato, qué acuerdo hubo ahí. Finalmente pasó a las filas de Donald Trump, se ganó unos cuantos porotos ahí Trump, teniendo en su propio espacio, llevando al candidato Robert Kennedy Jr. Así que bueno, así está la cosa de cara a las elecciones en Estados Unidos que van a ser en noviembre. Hubo una serie de noticias que involucraron en política internacional a, lamentablemente, muerte de periodistas, que fue como el caso de Ryan Evans, un reportero de Reuters, era asesor de seguridad de esa agencia de noticias, tenía 38 años, resultó muerto en un ataque con un misil ruso en el hotel donde se encontraba, en el este de Ucrania, en la zona de Kramatorsk. Se hospedaba allí con otros periodistas que también fueron heridos, 2 periodistas de la misma agencia. Y bueno, son consecuencias indirectas de la guerra que suelen ser silenciadas dentro del genocidio israelí. La propia ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia que ya son más de 160 los periodistas muertos en el marco de ese genocidio sionista en Gaza. También hace poquito hubo que lamentar otra muerte de un periodista que fue Ali Taimeh, de 39 años, un ataque aéreo llevado a cabo por el ejército israelí en Yan Yunis, bueno, en el sur de la Franja de Gaza. Fue víctima de otro bombardeo del ejército sionista. Así que los asesinatos de periodistas en el marco de estas guerras continúa, principalmente, bueno, en el marco del genocidio de Gaza, que ya son más de 160, no solo periodistas, hay numerosos trabajadores de la ONU que fueron víctimas de ese genocidio. Bueno, ni que hablar niños, mujeres, que son la mayoría de las más de 40.000 muertes de palestinos que hay. Bueno, son las consecuencias de estos terribles ataques militares a los que nos está llevando esta política imperialista. Y también otro, bueno, no es periodista en este caso, es Pavel Durov, fue arrestado en Francia, fue uno de los fundadores de Telegram, de esta plataforma de comunicación digital, uno de los fundadores junto a su hermano de esa plataforma digital. Él es ruso, nació en Rusia, pero en 2014 se fue de allí porque se opuso a las censuras que el régimen de Putin quería imponerle a su plataforma, de censurar comunidades opositoras. Bueno, Telegram creció mucho últimamente porque hay muchos canales. La verdad nunca descargué Telegram, no es una plataforma que utilice, no sé bien en qué consiste, pero aparentemente, como actualmente hace poquito intentó incorporar WhatsApp, que creo que no funcionó mucho, que hay como unos canales de información ahí, unas comunidades. Bueno, Telegram lo tiene hace bastante y parece que ese sistema sí está bastante aceitado en esa plataforma y muchos lo usan como medio de comunicación alternativa. No está controlado por la CIA como sí WhatsApp, como sí Facebook, Messenger, todos los canales que usamos nosotros. Olvídense de que algo que hablemos por WhatsApp está encriptado, no sé qué. Es obvio que todos los organismos de inteligencia de Occidente tienen acceso a ellos si quisiesen. Hay un acuerdo con esas compañías, no así con Telegram. Por eso esta detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, este hombre de origen ruso, nacido allí, pero que en 2014 se fue con críticas al régimen de Putin. Tenía ciudadanía de otros países, estaba viviendo en Emiratos Árabes y en Francia, pero medio así nómade, ¿no? Un personaje bastante particular, con un discurso de libertad de expresión, libertario. Formalmente sería acusado, aunque oficialmente el gobierno de Francia, o el Estado francés, no emitió ninguna comunicación oficial respecto a los motivos de la detención, pero se habla a circulación
de pedofilia y de facilitación para el contacto, para el tráfico, para el narcotráfico, para el crimen de narcotráfico a través de esa plataforma de Telegram, y que seguía por eso la detención de Durov en un viaje que volvía. Hay muchas casualidades, hay muchas cosas raras en esta detención, la verdad, porque Macron dice que no es política esta detención, que tiene que ver con investigaciones en curso por parte de la justicia, que él no se entromete. No le podemos creer mucho porque justamente Durov regresaba a Francia de un vuelo a Bakú, que esto es la capital de Azerbaiyán, este país que nosotros tanto criticamos desde aquí. Bueno, un régimen autocrático, putrefacto, genocida, fascista, todo lo que quieran, todos los epítetos negativos que se le puede dar a un Estado, a un gobierno, se los pueden otorgar a Azerbaiyán. Él estaba allí, ¿y qué va a hacer en Bakú? ¿Qué hay en Bakú para conocer? La verdad que nada, no hay mucho para conocer allí, nadie va a Azerbaiyán de turismo, la verdad poca gente lo debe hacer, no hay nada interesante allí. Casualmente coincidía con una visita de Putin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo 2 días en Azerbaiyán, otro autócrata. Bueno, están haciendo buenas migas ahí con este pequeño país del Cáucaso, Rusia, bueno, por distintas cuestiones que ahora no vienen al caso y no podemos desarrollar porque ya nos queda poco tiempo, pero está haciendo buenas migas ahí con su par autócrata Ilham Aliyev. Los dos están hace más de 20 años en sus países. Bueno, regímenes autocráticos, antiguos, vetustos, que uno lee las prensas oficiales y la verdad que se ríe porque hablan del gran líder, nuestro querido no sé qué cosas que uno lo ve solo en caricaturas. Funcionan así esos países, esos estados. Bueno, justamente Putin estuvo de visita en Azerbaiyán y coincidió la visita de Putin con la visita del fundador de Telegram, Pavel Durov. Bueno, esto generó suspicacias y también genera suspicacias que, aunque si bien Durov se fue en 2014 de Rusia con críticas a Putin, bueno, pareciera ser que algo hay porque es mucha coincidencia. Y justamente hace poco hubo una instrucción interna para funcionarios rusos que bajaron la línea desde el Estado Central de Moscú, donde se les aconsejaba cambiarse a Telegram, no usar para sus comunicaciones aplicaciones como WhatsApp y Messenger dentro de la estructura estatal de Rusia. Así que son muchas coincidencias que uno no le puede creer mucho a Macron cuando dice que la detención no tiene nada que ver con la política. Y tampoco le puede creer mucho a Putin cuando dice que él no tiene nada que ver tampoco con Durov ni con ningún acuerdo con Telegram. Hay algo raro oculto detrás de esta detención que muchos se indican como un intento de coartación de la libertad de expresión. También la respuesta de la compañía de Telegram que lidera Durov fue que, bueno, ¿qué tiene que ver el CEO o el director de una agencia de comunicación si usuarios de esa aplicación cometen delitos? No por eso se le tiene que imputar al CEO de una compañía. Es como que yo hable con WhatsApp con otro, no es el caso, no que un narcotraficante entre sí hablen por WhatsApp y qué sé yo, tejan delitos por ese medio y que por eso vaya preso el CEO de WhatsApp. Creo que no tiene nada que ver. Bueno, así que no hay una declaración oficial del gobierno de Macron respecto al motivo de la detención del líder de Telegram, pero ya salieron otros magnates de las comunicaciones a respaldarlo, como Elon Musk y el propio Snowden, que también tuvo ahí un episodio, bueno, recordarán Snowden también, parecido al caso de Julian Assange, que ventiló secretos del Estado Profundo norteamericano a través de Wikileaks. Bueno, una cuestión rara que sucedió en los últimos días de la detención del titular de la plataforma Telegram, Pavel Durov, cuando regresó a Francia desde Azerbaiyán, de Bakú, 2 días. Azerbaiyán, que también es un régimen en este momento hostil con Francia, justamente, bueno, por el apoyo que Francia le da a Armenia en el conflicto que mantiene Azerbaiyán con ese país por la región de Nagorno-Karabaj. Bueno, obviamente uno no puede creer que no haya nada político detrás de esta detención. A las claras, a las luces, son muchas coincidencias que no nos permiten
dudar de que hay algo político detrás de esto, indudablemente, pero bueno, todavía no hay una explicación oficial del Estado de Francia respecto al motivo de la detención. Él volvía en un vuelo privado, en su jet privado desde Azerbaiyán. Estaba incluso acompañado por una señorita que uno supone que sería su pareja o su amiga o una novia, lo que fuera, que también esa señorita quedó detenida, cosa que también es raro. Bueno, vamos a ver cómo se aclara este tema. En unos días seguramente alguna explicación oficial habrá respecto a la detención y se va a aclarar un poco más el panorama. Las 18:59 nosotros nos tenemos que retirar. Quédense en la continuidad de La Tribu, que ya llega Algo con R. Hasta el próximo lunes. Yelken kent zijn bus, 10 kamari